Muy buenos días, un saludo cordial, con mucho cariño a las representantes que en el día de hoy nos acompañan a esta celebración de audiencia, la número 17 en nuestra lista, con un tema que representa para los derechos humanos, la dignidad humana, el respeto al ser humano como tal, enmarcado en nuestro gran reto y nuestro gran desafío en el impulso de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que en este caso, con una visión muy dirigida a el grupo humano de las personas en los colectivos de LGTBI. Creo que hay otra I, pero Q. Ajá, porque sí, esa se nos queda a veces sin pronunciar. Pero con este compromiso de la Comisión, esta oportunidad de celebrar una audiencia con la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans, y la sigla yo prefiero no decirla, para no enredarme. Todos tenemos muy claro, estamos muy conscientes de la importancia de contar con información, documentación de lo que desde la perspectiva de ustedes representan las graves y reiteradas violaciones de esta amplia gama de los derechos económicos, sociales y culturales, que de no estar garantizados con lo que nos encontramos es con la imposibilidad de ejercer los otros derechos, ¿verdad? Entonces, tener esta oportunidad de escucharlos, les vamos a dar 20 minutos para que hagan su primera presentación y luego darle la palabra a mis colegas que me acompañan en esta oportunidad, el comisionado Luis Ernesto Vargas y la comisionada Flavia Piovesan. También en la mesa tenemos la grata presencia de Soledad como la relatora de nuestra fuerza piloto DESCA y la jefa del gabinete de nuestra comisión, Marisol Blanchard. Entonces, sin más, les doy la palabra. Good morning, everyone. I'm sorry. Sí. Buenos días. Buenos días a los miembros de la Comisión y a la sociedad civil. Mi nombre es Yaisa Meu, soy de Haití, yo soy transexual y estoy aquí para representar la comunidad transgénero de Haití, que es una comunidad excluida. Tenemos una doble afectación por la pobreza, falta de educación y pocos recursos, por lo que estamos en el margen de eso. Tenemos una doble afectación en Haití, nosotras. Y también estamos sujetas a violencia, discriminación y más susceptibles a VIH y otras oportunidades de salud. Haití tiene un 70% de un país de personas que practican la religión, el 70%, y estamos sujetos a estos crímenes basados en el odio, y grupos fundamentalistas transmiten un mensaje que nos diabolizan y causan violencia en contra o hacen que cunda la violencia en contra de nosotros. Recomendamos que el gobierno de Haití no solamente que
que no solo firme acuerdos, pero que pongan los acuerdos en práctica también, en realidad, porque quedamos excluidos del proceso democrático, excluidos de las leyes de derechos humanos que están en papel, pero para protegernos en nuestro país, y nuevamente soy transexual haitiana representando a la comunidad yasaína Meibu, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bien. Entonces, parte del problema, el problema es que no tenemos estadísticas, cifras, porque no hay representación. Muchas de nuestras chicas tienen miedo de acudir a la policía y denunciar los delitos, porque los delitos son perpetuados por funcionarios públicos, los propios policías que se supone que nos defienden, por lo que es difícil de documentar, pero se da el caso mucho y no tenemos las estadísticas. Estamos aquí para decir que las vidas trans tienen importancia y hay una falta de educación. Estamos confundidas con la orientación sexual, entonces hay muchas personas en la misma categoría, hay muchos, todos creen que hay derecho para matar a una trans, una mujer en nombre de Dios, de moralidad y el amor y todo, y nos matan. No tenemos acceso a la salud y VIH, tenemos muchas veces dicen no queremos trabajar con ella. Y condenan a la persona. Ustedes causaron Sodoma y Gomorra y no quiero trabajar con ustedes, que vamos a quedar malditos. Por eso están muriendo todas. Y incluso las educadas no podemos trabajar, no podemos cambiar nuestra identidad, por lo que queremos pedir que el gobierno de Haití introduzca una ley de identidad de género para que nos incluya, nos considere ciudadanos. Somos seres humanos y nuestras vidas sí son importantes. Muchas gracias. Buenos días, miembros comisionados y comisionadas, representantes de los gobiernos y de la sociedad civil. Mi nombre es Rubí Corado, soy una mujer indígena, fundadora de Casa Rubí, el centro de inmigrantes LGBT, particularmente mujeres trans en Estados Unidos, en Washington, D.C. Y estoy aquí para hablar sobre las experiencias que he tenido en Casa Trans, que es el refugio más grande de personas que vienen huyendo de sus propios países en Latinoamérica, simplemente buscando la libertad y la sobrevivencia. En este centro he visto cómo la violencia, el odio, dañan la dignidad de las personas que viven en nuestro centro. Particularmente me entristece ver cómo niños que apenas no han cumplido ni siquiera una mayoría de edad vienen huyendo, tirados de sus hogares, huyendo de sus propios gobiernos que no les han brindado ninguna protección. Esto causa altos niveles de suicidio, que es algo que aún no hemos tocado, y la falta de documentación de los crímenes contra nuestra comunidad. En lo que va del año, solamente sabemos de 29 muertes, que solamente son las muertes que llegaron a la televisión, a un periódico. Pero al hablar con mis compañeras, sabemos de cientos que han desaparecido, que su familia nunca las reportó, que solamente las personas que estamos trabajando en los derechos humanos sabemos que nunca las volvimos a ver. Particularmente sabemos de casos como de Roxana Hernández, quien vino huyendo de su país, Honduras, buscando una libertad que, como yo, salí huyendo de El Salvador hace más de 20 años y encontré una de las peores condiciones de violencia. Como persona portadora del VIH, las barreras se aumentaron y como Roxana, habemos muchas que estamos a un hilito de la muerte porque nadie tiene ni siquiera la compasión de prestarnos los servicios que somos necesitadas. El día de hoy estoy aquí porque necesito ser abiertamente y denunciar
estas violaciones contra mi comunidad. Es importante que como comunidad, como personas de la sociedad civil, demandemos que nuestros gobiernos garanticen nuestro derecho a la vida. Es algo más básico. Muchas y muchos de nosotros no pedimos ya tener acceso a la riqueza, que es algo que deberíamos de tener, acceso a la educación. Simplemente queremos vivir. Nos levantamos todos los días sin saber si este será el único día, el último día en el cual vamos a vivir. Necesitamos que nuestros gobiernos hagan cumplir nuestros derechos. Todo comienza en nuestra juventud, donde necesitamos que se nos den leyes de identidad que garanticen los derechos que vienen con simplemente tener una identidad. Necesitamos acceso a oportunidades en las escuelas. Se nos culpa por terminar en las calles, en muchas veces vendiendo nuestros cuerpos, cuando es algo que no queremos hacer, y somos demonizadas cuando no se nos da ni siquiera una oportunidad. Somos golpeadas, somos violadas en el nombre de que andamos haciendo cosas que no debemos de hacer, pero nunca se nos dio una oportunidad. Pido que la impunidad que en este momento existe en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, termine. Somos seres humanos, tenemos oportunidades que no se nos han dado. Nosotras en esta mesa somos una de las pocas que hemos luchado con todo lo que hemos tenido simplemente para existir. Y el día de hoy estamos arriesgando nuestras vidas siendo públicas, porque el dolor que llevamos en nuestros corazones de ver a nuestras mujeres tiradas, muertas, picadas, ya no es algo que nosotras queremos sentir. Tenemos años y años poniendo reportes de derechos humanos. Estamos pidiendo que todos los reportes que nosotras hemos hecho, que sean seguidos. No basta simplemente con darnos la oportunidad de ser escuchadas y cuando regresamos a nuestros hogares, nada se cumple. Estamos aquí para hacer conciencia y demandar que nuestros básicos derechos humanos sean cumplidos y esperamos su apoyo. Olvidé porque estoy emocionada. Quiero pedir y demandar del gobierno de los Estados Unidos que inmediatamente pare las detenciones de mujeres trans, muchas que están enfermas, que vienen con traumas psicológicos, y pedimos que inmediatamente sean liberadas de las hieleras en las cuales están viviendo, que mucha gente lo ha visto en la televisión y donde hay cientos que están ahorita en este momento, a veces pidiendo su misma muerte. Yo he tenido chicas que me han llamado pidiéndome, Rubí, me quiero matar y no me dejan ni siquiera que me mate. Eso es inhumano. ¿Va a seguir? Sí, ¿Qué falta? ¿Sí? Sí, sí. Buenas. ¿Se 10 escucha? minutos. Sí. Buenas. Buenos días a No todos. no está. ¿Debe estar verde? ¿No sale? ¿No? Entonces pasen. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora. Sí. Pasamos. Sí. Buenas, ¿ahora se escucha? Sí, buenos días a todos y todas. Buenos días a los comisionados y comisionadas, a la relatora y a todo el equipo de Derechos Humanos de Latinoamérica y el Caribe. Nosotras como Red Latinoamericana venimos trabajando en la región para visibilizar
los abusos a los derechos humanos que recibimos las personas trans en nuestra región. Hicimos un informe que se llama Esperando a la Muerte, informe 2017-2016, un informe en la cual cada país recaudó la información y las muertes y abusos del Estado, violencia de género, violencia institucional, crímenes de odio y, por supuesto, el reclamo de la población trans en la región. Nosotras en la región estamos viendo el avance de los derechos de los grupos antiderechos y los grupos extremadamente religiosos de nuestra región, en donde están impidiendo que las personas trans puedan acceder a sus derechos. Cuando hablamos a sus derechos es poder acceder a una ley de identidad de género y a una inclusión social. Estamos viendo que estos grupos antiderechos están ingresando en los parlamentos, ya están en los parlamentos como Brasil, como Uruguay, como Argentina, en la cual están dentro de los parlamentos y están impidiendo nuestros derechos y debates de la ley de identidad de género en los parlamentos. Nosotras como Red Latinoamericana exigimos el cumplimiento de toda la firma que hacen los países, porque la verdad nosotras venimos trabajando y venimos incidiendo dentro del sistema interamericano con nuestros informes, venimos a la asamblea, debatimos y después eso queda en un cajón y la verdad que nuestros gobiernos no lo debaten en el país. Y creo que eso es una falta de respeto a los derechos humanos, porque hay muchos países que vienen a la OEA y hablan de derechos humanos acá en el sistema y realmente cuando llegan a nuestros países no hablan de derechos humanos. Hablan de exclusión, de represión y de crímenes de odios hacia las personas trans. Yo creo que es necesario que haya recomendaciones y que realmente esas recomendaciones sean cumplidas en nuestros países. Tenemos hace poco la Ley de Identidad de Género en Chile, un logro de la Red Latinoamericana y toda la población trans en el Cono Sur y Latinoamérica, en donde esa ley impide que un niño o una niña tenga derechos en el sistema de salud. Creo que hay que cuestionarse porque la salud es para todos y todas, desde la niñez y la adolescencia, desde el nacimiento de una persona. Y hay una ley en Chile que impide realmente los servicios de salud para los niños y niñas transgéneras en la región. Y creo que ese es el debate que se da en toda la región, que las personas trans, los niños no accedan a la salud. Eso es una violación a los derechos humanos, que un niño no pueda acceder a la salud. Se está violando los derechos humanos, el derecho a la salud. Nosotras en la región estamos viendo que estos grupos antiderechos lo que están haciendo y son financiados por los mismos estados que se sientan en la OEA, porque son los estados que se sientan en la OEA, son ellos mismos que financian a estos grupos antiderechos religiosos extremas, en donde en nuestros países se sientan con los gobiernos y planifican, impiden leyes que capaciten y que puedan facilitar y darnos una mejor de calidad de vida. Ejemplo, Ley de Identidad de Género en Guatemala, una ley en donde se debatió y donde la rechazaron. ¿Y quién la rechazó? La Iglesia Católica con un discurso. Ley aborto y gratuito, otro debate en nuestra región, es un derecho. Y en donde los grupos antirreligiosos lo único que quieren es encarcelar a las mujeres. Y eso es un delito, eso es faltar a los derechos humanos. Creo que todas tenemos derecho a decidir de nuestros cuerpos y a decidir cómo queremos vivir. Estamos viviendo en una democracia, estamos viviendo en democracia. Y si todavía los parlamentarios y los representantes de los países no entienden lo que es la democracia, no se tendrían que sentar en el sistema interamericano. Porque acá se viene a hablar de derechos humanos, no se viene a hablar de represión, no se viene a hablar de impedir que cualquier persona pueda acceder a los derechos básicos para poder tener los derechos económicos, sociales y culturales y políticos, porque también no nos dejan entrar al sistema político. ¿Por qué? Porque bueno, es peligroso que entre una persona trans al sistema político o que se pueda postular en un país. Yo estoy muy contenta que Brasil va a tener más de 20 personas trans postuladas este año en su debate y en sus votaciones para poder elegir. Eso es un logro que nos lleva
a que la población trans se fortalezca y enfrente ese aparato represivo que tiene en este momento Brasil. Brasil, como otros países, Argentina, un país que está retrocediendo, un país que lo que vemos es un retroceso de nuestros derechos y en realidad lo que necesitamos es avanzar, en donde también la Comisión Interamericana fue parte de esos logros, porque ustedes fueron parte de nuestros logros en estos años, en los debates, en las audiencias, en poder tener unas recomendaciones. Todo eso está retrocediendo en la región y creo que no podemos permitir que nadie nos quite nuestros logros, nuestros derechos, que son nuestros derechos universales. Hay temas en la región que es la pobreza, la migración forzada, la violencia institucional, la violencia de género, aborto legal y gratuito y ley de identidad de género. Esa es la agenda que tiene la red latinoamericana y el Caribe en toda la región. Muchas gracias. ¿Alguien más de ustedes? ¿No va a hablar? Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a ser muy puntual. Soy Ámbar Alfaro, una mujer trans salvadoreña, representante de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans en El Salvador. Creo que también es importante el evidenciar cómo a través de esta buena práctica que la Red Latinoamericana del Caribe de Personas Trans ha tenido en todos los países, a través del CEDOSTAL y la recopilación de casos, se ha incrementado desde el 2015 hasta la fecha el desplazamiento forzado en nuestros países, el desplazamiento interno. Cómo a las compañeras trans no solo les atraviesa la violencia general, sino también cómo nos desplazan y nos quitan de nuestras familias por el hecho de ser personas trans y por el hecho de quitarnos los derechos de tener derecho a libre tránsito. Creo que también eso es parte de las nuevas violencias que estamos sufriendo y creo que es importante para nosotras estar acá y poder decir y poder evidenciar de que somos personas que estamos resistiendo en nuestros países, porque estamos resistiendo y demandando todos los días las situaciones de violencia que vivimos, aún a sabiendas de que eso es peligroso incluso para nuestras propias vidas. Somos personas que algunas personas deciden irse a otros países, pero también habemos muchas más personas trans que queremos ser reconocidas, que nuestros derechos económicos, sociales y culturales sean reconocidos en nuestros países y no en otros países. Y eso también es válido para nosotras. Muchas gracias. Bien, creo que ahora sí, concluyeron. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Teníamos un minuto más, así que a lo mejor se los doy en las respuestas. Vamos a darle la palabra a mis colegas y le voy a pedir permiso al comisionado Luis Ernesto para darle la relatoría a la relatoría de personas LGTBI para que haga el planteamiento. Yo voy a hacer algunos comentarios al final. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Empiezo con mis saludos, mi gratitud, reconocimiento por la lucha por derechos, por justicia, con toda resiliencia, resistencia, ¿no? Yo así lo veo como el derecho más esencial, que es el derecho de ser, ¿no? De right to be, derecho a la identidad. Sin este derecho, que es básico, esencial, los otros se quedan, ¿no? Comprometidos. Entonces, yo pienso que esta es una lucha. El sistema interamericano, la comisión, está con ustedes, estamos juntas en esta lucha por un derecho que es el derecho al desarrollo de la personalidad humana de forma libre, autónoma y plena, ¿no? Si uno nota el contexto, yo también comparto de esta lectura, ¿no? de esta mirada. Tenemos un contexto muy desafiador con el empoderamiento de los grupos más conservadores, religiosos. Claro que la sociedad civil no es monolítica, tampoco homogénea,
pero esses grupos que estavam, quizás, há 10 anos, mais no discretos, agora vocalizam. E eu me quedei muito impressionada na Assembleia Geral de la OEA este ano passado também, com a vocalização, a narrativa muito explícita de ódio, de violência, de discriminação. Então, e además, o grau de articulação em los poderes legislativo, judicial e outros. Então, temos que nos articular e identificar as estratégias mais efetivas e eficazes para fazer nossa luta. Também comparto a mirada em nosso primeiro informe da relatoria, que foi sobre a violência com as pessoas LGBTI, relatório de 2015, com um diagnóstico sobre a violência histórica, estruturante, pero aí há uma conclusão que é, se há uma situação de vulnerabilidade da população das pessoas LGBTI, as mulheres trans são justamente o grupo que mais sofre. O padrão de discriminação, de violência, é o mais elevado em la região. E Marcela, eu aqui aprecio muito a rede trans por esta documentação, por este informe e por ser tão explícito esta estatística que em la região a expectativa de vida das mulheres trans é de 35 anos, ou seja, tem a metade da vida, porque a outra metade é tomada por la violência, por la intolerância e tudo mais. Então, nos preocupa muito, e por isso que nossa relatoria está impulsando justamente o informe sobre as pessoas trans e DESCA, em conjunto com a querida relatora DESCA, porque há o diagnóstico de que em campo de la discriminação entre as mulheres trans, 52% dos casos estão em la salud e 23% dos casos em la educação. Então, há que documentar, e además 73% das mulheres trans sofreram violência em seu trabalho, por vezes, quando exercem trabalho sexual como método de subsistência. Há a impunidade. Há que documentar, há que ter dados para ter o diagnóstico e evaluar o diagnóstico e nossa incidência, então de lograr estándares e fomentar cambios em políticas públicas e em marcos legislativos. Então, me encantaria conhecer por parte de vocês, que aqui estão Marcela, Gabriela, Ruby, Aisa e Aisa, que estão em el terreno e que muito mais que nosotras e nosotros sofrem dia a dia e têm toda a mirada do movimento, conhecer e, se podem, depois, identificar quais são as propostas, as medidas, ou seja, as recomendações, porque para a relatoria seria muito importante escuchar de la fuente diretamente. Porque, claro, temos uma metodologia de trabalho, com questionários para Estado, sociedade civil, pero, además desta metodologia, eu penso que esta fuente é vital para termos insumos muito qualificados, muito concretos de como seguir em la agenda. Então, eu penso que isso seria muito importante. Protocolos, por exemplo, em el trato da violência baseada em la transfobia, como cambiar o sistema educativo, a educação, com campanhas de sensibilização contra os estigmas, a discriminação, quais são as medidas de inclusão na esfera laboral. Então, eu penso que seria muito importante para a relatoria ter esses elementos. E com relação ao Haiti, eu sou também a relatora para Haiti. Estamos tentando. Compreendes mi portunhol? Okay? Otherwise, I can switch to English, whatever you prefer. Okay. Anyhow, então, estamos tentando lograr diplomaticamente uma visita a Haiti em novembro. Uma visita a trabalho minha como relatora com a equipe.
y también después una visita, una sesión de la comisión, quizás en Haití, o una visita del pleno. Entonces, pero me gustaría también escucharla, porque tuvimos una audiencia sobre Haití en el periodo de sesiones de Colombia, y hubo toda una denuncia sobre el debate sobre la criminalización de las personas LGBTI en Haití, que hay un proyecto. Entonces, me gustaría saber con más concretud, además del cuadro de exclusión, de ausencia de información, de que la población 70% religiosa, pero cómo está este proyecto, cómo está la discusión, qué tipo de incidencia. Con el relator de la ONU, estamos a planear una consulta regional en el Caribe, sería para noviembre, ahora será en febrero, una escuta regional justamente con Commonwealth también, porque ahí intentamos hacer esta alianza para tener mayor eficacia de cómo debelar la criminalización que aún hay en 9 países de la región. Es dramático, pero cuando yo empecé en enero, hablábamos de 11. Qué bueno que ahora tenemos 9, pero quiero estar aquí año próximo 0, porque la criminalización es un espacio para que fomenta la discriminación, la violencia legítima. ¿No? Es una violación en sí misma, pero no implica en violaciones graves. Muchas gracias, perdón por terme cedido, pero es que soy relatora para las personas LGBT y además relatora para Haití. Entonces, había que aprovechar. Perdón. No, Perdón. Gracias. Por nada. Muchas gracias a usted, comisionada, y así esa fuerza que inyecta, ¿no? ¿Verdad? Eso está muy bien. Le voy a dar la palabra al comisionado Vargas. Sí, muchas gracias, presidenta. El tema, primero que todo, con mi cordial saludo y muy afectuoso. También entendemos las luchas de ustedes y las felicitamos con mucho afecto por todo esto que ustedes vienen a poner la cara en favor de la comunidad a la que pertenecen y que es una comunidad impresionantemente golpeada y vejada históricamente. Conocemos muy bien todo esta situación que se presenta con ustedes. La Relatoría de Migrantes, que está a mi cargo, es tal vez la que más tiene que ver después de la Relatoría Especializada de Protección a la Comunidad LGBTI, de todo este drama que ustedes viven. Por eso cuando la relatora Flavia nos dice que en la publicación que se va a hacer ya, aparece que si bien el promedio de vida está en 70 años, hay un promedio de vida de 35 años. La primera reflexión es, ¿y será de vida? ¿Si serán 35 años de vida? Porque yo diría que mucho le falta en esos 35 años para vivir. Al contrario, es una muerte en vida, porque todo el tiempo es un suplicio. Y escondidas todo el tiempo en un closet, porque no pueden tener su derecho a ser, su derecho a tener libre desarrollo de su personalidad. Entonces, yo creo que es muy difícil saber que cuando intentan asomarse, entonces van a ser agredidas las personas, van a ser vejadas, violadas, todo lo que ustedes han dicho. Y por esas circunstancias es un grupo de especialísima protección que deberían las comunidades, las sociedades, dedicarse de verdad a protegerlas porque son personas de una vulnerabilidad especial y demasiado extrema. Entonces, por esta circunstancia entendemos mucho las luchas y entendemos también el grave daño que se hace desde los púlpitos. Yo entiendo muy bien esos discursos de odio que se dan, claro, cuando Sodoma y Gomorra son identificadas con esta situación. Por supuesto que se le empieza a deformar el pensamiento, la inteligencia a los niños. Los niños nacen bien y se entienden perfectamente,
hasta cuando empiezan a través de la supuesta educación a recibir esa clase de mensajes de odio, de discriminación. Y esto sí yo lo tengo claramente identificado, es a partir de los púlpitos, de las iglesias. La reflexión que yo me hago en este sentido es si la iglesia, con el ánimo de defender la iconografía de la familia de Belén, la familia de Jerusalén, o no sé qué, la que tiene que ser padre, madre e hijo, tiene que ser hijo de hombre y de mujer, y que sin eso seguramente se les desestructura, se les desmonta todos esos miles de años de dominación que han tenido. No sé si ese sea el temor que explique que haya tanto odio, tanta discriminación en ese discurso y el gravísimo daño que está haciendo en las sociedades. Entonces, vuelvo a repetir la necesidad que tenemos de, ojalá poder algún día acudir ante los líderes espirituales, para que esos líderes espirituales como el Papa Francisco, por ejemplo, tenerlo como de aliado, simplemente para decir, eduquen, pero no con esos discursos. Ustedes tienen derecho a educar y a encauzar almas y ser guías espirituales, pero sin meterse ni en esta clase de discriminaciones ni en la política, porque hoy en día ponen presidentes a través de esos discursos, y entonces esos discursos de odio son los que están haciendo tanto daño. Por esa razón, tengan la seguridad que nosotros los entendemos y que siempre los vamos a seguir acompañando. Demasiadas sentencias, decenas de sentencias tuve oportunidad de dictar en la Corte Constitucional de Colombia en favor de la comunidad LGBTI. De manera que la lucha de ustedes no es ajena a lo que hemos hecho y mucho menos a lo que hacemos aquí en la comisión, donde siempre encuentro yo un grupo homogéneo. En la Corte era terrible sacar una sentencia de estas en favor de la comunidad LGBTI. Era dificilísimo y casi siempre se encontraba con choques en los cuales las fuerzas estaban terriblemente paritarias. Entonces, sacar una sentencia en favor de la protección de los derechos de ustedes era, como dicen en mi tierra, un parto de mula. Era impresionantemente duro, difícil. A cambio de eso, en cambio, en la comisión siempre encuentro un grupo de apoyo irrestricto, homogéneo, en el sentido de proteger estos derechos. Yo les diría, simple y llanamente, para adelante, las luchas continúan y tenemos que seguir adelante, siempre teniendo en cuenta que el derecho que nosotros tenemos que defender es el de la igualdad, el valor, el principio constitucional y el valor supremo que nosotros tenemos que defender siempre es el de la igualdad. Ahí es donde tenemos que encontrar refugio para la lucha de ustedes. Felicitaciones de nuevo y siempre bienvenidas al sistema. Gracias, comisionado. Le doy la palabra a la relatora, Soledad. Muchas gracias, presidenta. Por supuesto, sumarme al cariño, a la admiración que ya ha expresado la comisión a través de la relatora LGTBI. Creo que la comunidad LGTBI tiene mucha suerte de tener una relatora como Flavia, y para mí como relatora de ESCA es realmente no solo un honor, sino un desafío muy querido el poder contribuir a los esfuerzos de este informe que pone sobre la mesa, como bien dijo el comisionado, uno de los principios, valores, derechos más cuestionados en nuestro continente y en nuestro mundo, que es la igualdad. Y empezando por quienes son más desiguales, porque primero han sido invisibles mucho tiempo y porque ahora que comienzan a ganar invisibilidad, pues pasa quizá lo que dice el Quijote, ¿no? Ladran Sancho, señal que cabalgamos, y aparecen estas fuerzas antiderechos que en realidad también tenemos que descubrir, están muy asociadas a los poderes tanto religiosos como también económicos. Y es muy importante darnos cuenta de eso, y es muy importante también reivindicar la interpelación
que el movimiento LGTBI hace de la homogeneidad de nuestras sociedades, que hacen del entendimiento binario de nuestras sociedades y del aporte que hace el movimiento LGTBI a la causa de los derechos humanos, a la causa de la igualdad y a la mejora de nuestras sociedades. Desde esa perspectiva, yo quisiera agradecer y felicitar este informe que nos han presentado, que tiene datos valiosísimos, algunos ya la comisionada Piovesan los ponía sobre la mesa. Yo, aprovechando que esto queda registrado, quiero también hacer énfasis en que el 73% de las mujeres trans tienen que trabajar con sus cuerpos a causa de la exclusión, que solo un 15%, según su informe, tiene un trabajo formal, que sus agresiones vienen principalmente de quienes están motivados por ideología de odio, y cómo me gusta que usen esa terminología, ya que tan infundada y tan perversamente se habla de la ideología de género, cuando en realidad de lo que podemos hablar es de ideologías de odio que están intentando frenar los avances de la igualdad. Personal de los servicios de salud, que el 52% de las discriminaciones por identidad de género se produjeron en servicios de salud, 25% en organismos públicos y 23% en el sistema educativo, y que solo un cuarto de las mujeres trans logra terminar sus estudios secundarios. Desde ese panorama que ustedes nos pintan, además de sumarme a las preguntas que les hizo la comisionada Flavia, yo les pediría también si nos pueden ayudar a ver el panorama de esperanza. ¿En qué sentido? ¿Qué buenas prácticas también registran? Muchas veces desde sus propias organizaciones, lideradas por sus propias organizaciones. La Casa Trans, que nos hablaban en Washington, D.C., también tenemos noticia de la Casa Trans que hay, por ejemplo, en Córdoba, en Argentina. ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son esas recomendaciones que también para el informe son muy importantes de qué es lo que funciona en su experiencia? Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Yo voy a apuntar algunas cosas muy breves, espero que sean breves, pero también me uno a el reconocimiento por la valentía, por la fortaleza con la que ustedes emprenden su lucha, ¿no? Que hay que mantenerla, porque ese impulso por lo menos nos llena de la energía que necesitamos, ¿verdad? También muy sentida los testimonios de los que nos han hecho hoy, nos han puesto en conocimiento, y en esa línea señalabas, creo que, ¿cómo es tu nombre? En la Judith, no, Ruby, de los temas de niños, niñas y adolescentes que en condición de migrantes, su condición de vulnerabilidad extrema, y que particularmente la propia violencia se genera en el núcleo familiar. Si tienen algunos datos especiales para recoger a este grupo de población, que yo en mi calidad de relectora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sí me interesa. Y lo uno a el valor que tiene nuestra opinión consultiva, o la opinión consultiva de la Corte, la 24, y cómo ustedes piensan que podemos utilizar esta herramienta que ya está. Sé que las interpretaciones en nuestros países es que no tiene carácter vinculante, el tema de la soberanía de los estados, que son los argumentos que se utilizan. Pero me gustaría, para escucharles, si ustedes están manejando la opinión consultiva para el tema de capacitaciones, o qué fórmulas, qué estrategias ustedes nos presentarían
para optimizar este instrumento que hoy tenemos. Y en esa línea también quiero destacar y le pediría a las organizaciones esta contribución en el trabajo nuestro. Está lo del seguimiento a nuestras recomendaciones. Creo que tú decías que, bueno, vamos a los países, tenemos las audiencias, están los informes, y cuando se regresa ahí al país no se hace nada, no se dice nada, no se habla de derechos humanos. Entonces, nosotros estamos instalando, ya está instalada en la Comisión, una unidad para el seguimiento de nuestras recomendaciones, el cumplimiento por parte de los países de las recomendaciones que hemos hecho en cada uno de los temas. Entonces, también una contribución que pudiera hacer por parte de la sociedad civil es este trabajo de comunicación, de cómo que ustedes conocen las recomendaciones que hemos hecho y cómo ustedes miden el cumplimiento de esas recomendaciones, que yo creo que también es importante recogerlo, ¿no? Y tener la visión de ustedes en este cumplimiento y poder nosotros procesar en nuestros informes esos niveles de cumplimiento. Y concluyo con algo que planteaba el comisionado Luis Ernesto, porque creo que este concepto de dignidad, de igualdad, de inclusión, de democracia, tiene que ser el discurso o nuestra narrativa para enfrentar ese discurso de odio desde los púlpitos o no púlpitos, ¿no? Porque ya no se montan ahí en eso que llamábamos púlpito. Yo creo que ya no suben por ahí. Pero que nosotros tenemos también que elaborar una argumentación que es la formación, la educación en la igualdad de los seres humanos, en la dignidad de los seres humanos, en el mensaje del Dios bueno que quiere a todos. No es el Dios castigador, no es el Dios del terror. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a argumentar estos conceptos para confrontarlos? Porque habrá que hacer la confrontación. Nosotros defendemos la vida. Nosotros defendemos la condición de dignidad del ser humano. El discurso, y me gusta esto que ahora hablar de lo que ustedes están promoviendo, es la ideología del odio, de la discriminación, de la muerte, frente al discurso de la vida, del amor, de la dignidad, del ser persona, de ser humano. Entonces, creo que tenemos que prepararnos con ese discurso. Entonces, les voy a dar la palabra. Nos hemos pasado mucho tiempo acá los comisionados conversándoles a ustedes, pero es también la oportunidad que tenemos para expresar nuestros puntos de vista. Así que no sé cuánto nos queda para el cómputo, pero vamos a 15 minutos. ¿Bien? Para consideraciones. Bien, lo que quería decir es primera vez que Haití está involucrado en algo así para poder hacerse oír. Nos ha costado mucho y espero que no sea en vano. Espero que nuevamente no se trata de venir aquí a hablar y que no resulte en ninguna acción, porque estamos muriendo. Nuestros derechos, somos seres humanos, nuestras vidas son importantes, somos ciudadanos, muchos tenemos que irnos de nuestro país y buscar refugio solo para existir, y gracias por la oportunidad, espero que no sea en vano. Gracias por la oportunidad. Nosotras estamos solidificando nuestro compromiso porque esta es nuestra misión de servicio. Si le podemos salvar la vida
a una persona más, nuestro trabajo está hecho. Y desgraciadamente son miles y miles las personas que están sufriendo, incluyendo las familias, esas madres que a veces por los mensajes erróneos toman decisiones que les rompen sus corazones. Y esperamos que con su apoyo y haciendo cumplir las demandas que tenemos como seres humanos, podamos crear un ambiente que sea saludable para el crecimiento de nuestras comunidades trans en nuestros países. Y no tengamos que emigrar y encontrar la muerte en otra tierra. Bueno, muchas gracias. Yo creo de que también por nuestra parte, como sociedad civil y como personas pertenecientes a la comunidad, nos queda mucho trabajo por hacer junto con el sistema interamericano desde nuestras áreas comunitarias en las que trabajamos para poder cambiar esta realidad y poder tener que cambiar incluso los nombres de nuestros informes para ya no esperar solo la muerte, sino que también esperar los derechos fundamentales que tenemos. Y eso creo que es el compromiso que cada una de nosotras tenemos en esta mesa y que esperamos que se cumpla, poder cambiar esta realidad, no esperar más la muerte, sino esperar los derechos económicos, sociales y culturales y todos los derechos fundamentales para las personas trans. Muchas gracias. Bueno, agradecerles primero a la sociedad civil, que están algunas organizaciones que veo acá, que vinieron a apoyarnos, a las compañeras de Honduras, que ahora van a tener su sesión, y decirles a la sociedad civil que la RELAC Trans se conforma desde la mirada de mujeres trans comunitarias, como mujeres trans que resistimos todos los días en nuestra región los crímenes de odio y la violencia. Y nosotras le decimos a los estados que la democracia tiene una deuda con nosotras, que no queremos ser más las olvidadas de la democracia y que la democracia en Latinoamérica tiene que reparar toda la exclusión social que ha hecho y que sigue haciendo hacia la comunidad trans. En Latinoamérica hemos logrado algunos países con ley de identidad de género. En otros países no se puede debatir en un parlamento porque no quieren debatirlos y dicen que eso no es un derecho. Y la verdad que ahí se violan los derechos, porque es un derecho la identidad, están los derechos universales. Yo creo que hay que entender y tienen que saber los grupos que generan odio en nuestra región, esa ideología de odio que pusimos en nuestro informe, que es una ideología que está surgiendo en países como Paraguay, Guatemala, países de Centroamérica, en la cual son grupos y personas con mucho dinero y que se meten con nuestros derechos y que se meten con nuestra realidad y nuestras vivencias y nuestros derechos como mujeres trans y hombres trans también dentro de nuestra comunidad. Lo que exigimos y reclamamos en los gobiernos en la cual todavía no han debatido la ley de identidad de género, que se debata la ley de identidad de género. Nosotras en algunos países no existimos, por eso violan todos nuestros derechos, porque no tenemos identidad. Y es necesario que se debata la ley de identidad, que tengamos nuestra identidad y que podamos desarrollarnos como ciudadanas. Los derechos están, no nos quieren dar, nos excluyen de todos los derechos. Y creo que ahí es donde los países, los gobernantes, los parlamentarios violan los derechos humanos. Entonces, cuando a veces en nuestros países hablan de derechos humanos, hay que hablar de igualdad. Si no hablamos de igualdad, no hay derechos humanos. Y la democracia es una sola, no hay muchas democracias, hay una sola. Y esa democracia tiene que ser con igualdad y con una igualdad real. Y esa igualdad real es que en donde cualquier ciudadano y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe pueda tener su identidad de género y desarrollarse como cualquier otra persona.
Eso se viola en nuestros países y lo que le pedimos a los gobiernos que todavía no debatieron la ley y aprobaron la ley de identidad de género, que están violando los derechos humanos. Y cuando vienen a la OEA y se sientan a debatir, la verdad que tienen que hacerse tienen que argumentar si realmente están debatiendo los derechos humanos para todos y todos los ciudadanos o solamente para un grupo. Porque la verdad que venimos al sistema para debatir de tierra, de quién es la tierra, de quién es la tierra es de los pueblos originarios, es nuestra tierra, es latina, somos nosotras. Y debatimos derechos que realmente a veces cuando uno escucha que se debaten como la ley de identidad de género, el derecho de identidad es un derecho, y los gobernantes y los parlamentarios que están sentados en el Parlamento y que fueron elegidos por muchas de nosotras, sean de los partidos que sean, fueron elegidos por nosotras, no debaten la ley de identidad de género, que es una ley que va a mejorar la calidad de vida de una comunidad olvidada por ellos, por la democracia, pero no por nosotras. Nosotras vamos a seguir resistiendo, reclamando en todos los lugares, en todos los sistemas, en la cual, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que, como dije al principio, ustedes también fueron parte de nuestros avances, pero no queremos retroceder y no vamos a permitir dar ni un paso atrás en Latinoamérica con nuestra lucha. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido esta oportunidad, nuestro compromiso como comisión del seguimiento a los elementos planteados. Redesca está en una recolección de datos e información que será muy apropiado contar entonces con toda la información que ustedes nos proporcionen. Muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia.